hasta España con nuestra compañera Daniela Valencia. Ella es socia directora de Abella y Valencia y también consultora política, analista de este espacio informativo. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. Gracias, pues cuéntanos cómo se lee, cómo se vive en estos momentos allá en Europa esta situación, este ataque terrorista perpetrado allá en Londres. Sí, pues evidentemente el primer mensaje unificado por parte de todos los líderes políticos de la Unión Europea fue el de reprobar los hechos, el de solidarizarse con las víctimas y en decir que el terrorismo evidentemente se tiene que erradicar de todo el mundo democrático. Ahora, que es muy importante desde mi parecer señalar que está sucediendo y que sucede cada vez que hay un atentado terrorista en Europa, que a río revuelto los xenófobos, los líderes políticos xenófobos aprovechan para sacar ventaja. Y te pongo 3 ejemplos. A menos de 48 horas de haber sucedido estos acontecimientos, Nigel Farage, el líder de la extrema derecha del Reino Unido, salió a declarar a medios que pues Trump tenía razón, que hay que ser más duros con las políticas migratorias, porque si no lo que se tiene como resultado son estos actos terroristas. Por su parte, Marine Le Pen en Francia aprovechó también para el día de hoy salir y decir que hay que controlar nuestras fronteras, las fronteras de Francia, del arribo de la migración de la comunidad musulmana en su conjunto. Y por si fuera poco, también la primera ministra polaca dijo que es muy difícil no asociar estos actos terroristas con la migración de esta comunidad musulmana. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que entender con cabeza fría que precisamente estos discursos de estos líderes xenófobos que aprovechan esta situación totalmente trágica y reprobable, lo que buscan los grupos extremistas es que precisamente esto se dé porque les conviene. A los grupos extremistas islámicos les conviene que se promueva desde el liderazgo político europeo el encono, la estigmatización de toda la comunidad islámica, que la opinión pública le tenga miedo y estigmatice a toda una comunidad en su conjunto. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente estos dos relatos entre fomentar el miedo a toda una comunidad y estigmatizarla y el otro relato de, a ver, vamos a ponerlo todo en su justa medida, están compitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que Europa está ante el gran reto de analizar que son dos fenómenos diferentes. Una cosa es el gran pendiente que tiene Europa con sus políticas de integración de estos flujos migratorios de las comunidades musulmanas, y otra es evidentemente atacar y erradicar al Estado Islámico extremista. Precisamente, Daniela, acabas de tocar un punto importante, la necesidad de diferenciar entre una cosa y otra, porque pues varias personas, incluso analistas políticos, ya han dicho que pues estos actos terroristas fomentan mucho que aquellas versiones populistas o aquellos políticos populistas pues tomen estos hechos lamentables como una bandera para ingresar al poder. Sí, yo los adjetivaría como políticos xenófobos por aquel debate que hemos mantenido en este espacio de que el concepto de populismo está sujeto a debate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué hay que entender en el contexto europeo? Ahora mismo Europa pasa por una crisis de identidad. A 60 años, que de hecho se cumplen el 25 de marzo, de los tratados de Roma, la vocación humanitaria de Europa histórica, la vocación histórica humanitaria de Europa está en vilo. Uno de los casos paralelos que también se están presentando que abonan a este contexto es el propio Brexit. Por eso es tan simbólico que este acto terrorista haya sido en esta ocasión en Londres, en la capital. El Brexit se va a activar el 29 de marzo de este mes y este acto terrorista
fomenta esta ideología separatista de cerrar fronteras, segregacionista, que hizo que ganara el Brexit precisamente. Entonces, Europa tiene como tema pendiente plantearse el tema de su identidad, cómo es que ante estos flujos migratorios Europa va a poder integrar a los migrantes, y también otra cosa que viene en paralelo, cómo va a tratar la crisis de los refugiados. Esos son dos de los principales temas que ahorita la Unión Europea se está planteando y que cuando suceden estos actos terroristas, precisamente estas posturas xenófobas y extremistas que van en contra de la diversidad, de la integración, pues aprovechan para señalar y decir, ya vieron, si seguimos teniendo puertas abiertas a los refugiados de guerra, vamos a tener terroristas por montón, lo cual es demagógico y xenófobo. Perfecto, Daniela Valencia, socia directora de Abella y Valencia. Gracias por esta comunicación desde España. Muy buenas madrugadas para ti. Muy buenas noches allá, que estés muy bien. Muchas gracias, pues ahí lo tiene usted, el análisis